Y bueno amigos, Real Madrid 3, Real Valladolid 0 en un partido que bueno, ha ido de muchísimo menos a bastante más realmente, no voy a decir muchísimo más porque no fue seguramente los cohetes que nosotros venimos esperando, pero bueno, al final esto tiene cuando posees los recursos que tiene Carlo Ancelotti a día de hoy, que son capaces de resolver muchísimas situaciones. En este caso, pues bueno, vamos a encontrar esta situación de la que estamos hablando el día de hoy y es muy sencilla que nos hemos encontrado con un Real Madrid que ha sido más contundente que otra cosa, que sigue sin encontrar esa armonía entre sus delanteros y que bueno, pero ha encontrado una dinamita importante en unos futbolistas que entran desde el banquillo y que resuelven. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de este partido que creo que era necesario la victoria. Creo que se quita un poco de peso de encima y ese mal sabor de boca que quedó tras el debut liguero contra el Mallorca, o sea, deja sensaciones allí bastante interesantes y la realidad es que te pone en una situación de competitividad y ya después vas viendo cómo vas ajustando esto. A ver, vamos a empezar hablando como siempre hacemos, cómo ha salido Ancelotti el día de hoy, porque ha salido nuevamente con esa defensa que bueno, parecía, bueno, no es la de gala porque faltaría Ferland Mendy, quien recuerden que fue expulsado en los últimos minutos en Son Moix y en su lugar entró Fran García, que bueno, tampoco es que haya sido la gran diferencia en ninguno de los aspectos futbolísticos y si vimos realmente cómo Ancelotti colocó en ese doble pivote nuevamente a Valverde con Tchouaméni, que a Tchouaméni se le vio un poquito mejorcito hoy y vimos en la delantera, por llamarlo de alguna manera, allí a Arda Güler, una especie de media punta que empezaba a perfilarse un poco hacia la derecha, aunque después se tiró por dentro igual como Rodrigo. Y Rodrigo derecha, Vinicius izquierda y Mbappé por el centro. Que bueno, es como la alineación con la que Ancelotti ha estado experimentando este arranque de temporada con esta cantidad de estrellas que tiene. Creo que es lo que se esperaba. Me alegra mucho, sobre todo, el hecho de que Ancelotti haya colocado por encima de Modric. Ya me imaginaba Modric de falso 9 o de media punta y que haya sido valiente para colocar a Arda Güler de titular. Me pareció bastante interesante ese movimiento. Arda Güler empezó el partido un poco flojo, fue creciendo con el paso de los minutos al punto de que, bueno, terminó desperdiciando un par de ocasiones de gol por ese último toque, esa última en lo que es el tema de la definición. Y para mí, bueno, ha sido un partido bastante interesante de Arda Güler. En líneas generales, el Madrid en el primer tiempo ha tenido un partido bastante tedioso. Estos partidos que uno ve y dice, Dios mío, te lo juro, tenía dolor de cabeza porque el Real Madrid no carburaba, no acaba de carburar, no se terminaban de encontrar. No me parece que haya sido el mejor partido de Vinicius, aunque Vinicius tiene algo y es que todos lo sabemos que cuando por mucho que no tenga el día, suele ir avanzando y sacando jugadas absolutamente increíbles como ha terminado sucediendo y creo que eso es un punto importante. De hecho, le puso un par de jugadas a Mbappé en la que prácticamente se quedó solo allí y bueno, no terminó carburando la situación, pero sí es cierto que deja allí esa sensación de que el equipo no acaba de hacer los ajustes necesarios para que pueda fluir de una manera importante y por supuesto empiecen a darse unos resultados, sobre todo a nivel futbolístico, porque el resultado está ahí de una mejor manera. Y bueno, Carlo Ancelotti hoy, a diferencia, muchachos, del partido anterior contra el Mallorca, que se tardó un montón en hacer los cambios, ha reaccionado a tiempo, se ha dado cuenta que el equipo estaba totalmente roto en muchos aspectos de lo que iba de partido y hizo un movimiento ahí bastante importante. Es que recuerdo que hubo una jugada en la que, si no estoy mal, se escapaba un jugador del Valladolid y Militao, demostrando que para mí es probablemente el futbolista más en forma del Real Madrid a día de hoy. Le termina ganando a pura velocidad y molestándole lo suficiente para que el jugador del Valladolid, aunque creo que hay un ligero desvío, terminara enviando el balón afuera del arco. Creo que Militao y Rudiger están complementándose muy bien. Tenía muchas ganas de ver esta pareja de centrales y bueno, creo que no me han defraudado en lo absoluto. Creo que han hecho las cosas de una manera correcta, de una manera espectacular. Muy lo que se esperaba de estos dos personajes como Rudiger y Militao, que creo que son bestias competitivas a niveles escandalosos, y lo de Militao y lo de Rudiger para mí está siendo probablemente la mejor noticia en lo que va de temporada, que bueno, ya es realmente poco. Y bueno, particularmente si me preguntas a mí, hablando un poquito de actuaciones individuales, ya dije que no me gustó mucho el partido de Vinicius. Creo que no está del todo bien. De hecho, acabo de escuchar a Ancelotti exigir responsabilidades de alguna manera, decir que alguien alce la mano en el caso de que se sienta cansado. No parece que Rodrigo y Mbappé o Vinicius hayan tenido la mejor noche
tarde como futbolistas del Real Madrid. Y bueno, Ancelotti evidentemente sabe que hay un problema importante de estructuración y que bueno, tiene que ir viendo. Hay muchas cosas que están siendo muy previsibles. Jugadas en las que algunos de arriba no regresan del todo bien. Hay demasiadas cosas por las que este equipo no está terminando de funcionar y evidentemente, o al menos es lo que yo espero, Ancelotti ya estará trabajando en ello y bueno, ha estado dándole toques de atención en estos dos primeros partidos a los futbolistas, que a ver, que somos muy buenos. Se vio en el partido contra el Mallorca con ese gol que se inventa Rodrigo y se vio hoy con los 3 goles que termina marcando el Real Madrid porque son esos, son unos cracks absolutos y bueno, ahí hay demasiada artillería como para no marcar goles, pero que sí, se vamos a seguir con estos problemas en todo lo que va de temporada, es muy probable que esta liga no lo vayamos a ganar, así de sencillo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de actuaciones individuales. Rodrigo, un partido muy en la línea de lo que es Rodrigo Gómez en muchos aspectos. Si hablamos de otras cosas, podemos encontrarnos con otro partido flojo de Mbappé que tuvo un par en la que pudo haber definido mejor, aunque es cierto que apenas sale Vinicius, se tiró a la banda izquierda y ya se le vio una arrancada importante. Tiene que tener un tiempo de adaptación seguramente a un cambio de esquema, de posición, de liga, de absolutamente todo. Y bueno, creo que en ese aspecto hay que trabajar un poco en el futbolista Kylian Mbappé, que no creo que tengo realmente pocas dudas al respecto. Arda Güler les dije que me gustó sobre todo en el segundo tiempo. Creo que estuvo compenetrando bastante bien en esa banda derecha, haciendo buenas jugadas, aunque le falló sobre todo el tema de la definición y falló un par que probablemente nos hubieran servido para salvar antes el partido. Y a los 5 minutos de la segunda parte marca el Valverde el primer gol, un gol importantísimo porque estuvimos viendo cómo intentaron rematar desde prácticamente cualquier ángulo, cualquier futbolista que estaba allí fuera del área, porque el Valladolid estuvo muy ordenado, sobre todo en el primer tiempo, y ya hasta que arrancó el segundo tiempo y casi que desde el gol para allá todo fue Real Madrid. Un gol bastante importante ahí de Fede Valverde, que hubo un ligero desvío, pero que esto es Fede Valverde y que si no estoy equivocado es su segundo gol en lo que va de temporada. Creo que marcó el primer gol en la Supercopa y creo que bueno. Interesante, Valverde muy en su línea, produciendo bastante y arriesgando y corriendo muchísimo como es habitual en Federico. Otra de las cosas interesantes que podemos destacar, muchachos, es lo que les dije de la defensa, me pareció importante. Tchouaméni se le vio bastante mejor que en el partido contra el Mallorca, que no me gustó nada. Y si nos vamos al aspecto defensivo, la verdad Courtois tuvo un par ahí interesantes también. Courtois creo que está en perfectas condiciones. Creo que esa parte trasera es la que seguramente nos puede dar algo más y que lo que creíamos que nos iba a dar más era la delantera. Creo que la defensa nos va a hacer ganar muchos puntos esta temporada y sobre todo también combinando con el tema del portero, que para mí está en perfectas condiciones. Hablando un poquito de los futbolistas que entraron desde el banquillo, por eso a mí me han escuchado darle palos a Rodrigo, porque entra este chico Brahim Díaz y con lo poco que le da Ancelotti, sin hacer malos gestos, sin hacer malas caras, sin estar pidiendo portaditas o cositas por ahí para sentirse mimado, llega y te marca un gol absolutamente brutal. Es cierto que Ceballos la conduce bastante bien. Creo que el cambio, no me acuerdo si el cambio de orientación era de Militao, no lo recuerdo muy bien, pero sí vi también, por cierto, a Militao dando unos cambios brutales de orientación y unos pases larguísimos, muy a los Sergio Ramos. Creo que eso es algo que está desarrollando Militao bastante interesante. Y bueno, lo que les decía de Brahim, para mí, ¿qué vamos a decir de Brahim? Yo no sé si Ancelotti va a tener que empezar a probar un poco más porque tienes a 3 especialistas de banda izquierda jugando allí entre ellos, sobre todo se concentran ahí en el centro del campo, es absolutamente increíble. Y bueno, me gustó también por supuesto lo de Hendrik, ya se estaba hablando muchísimo sobre Hendrik y a mí me parece curioso que es un futbolista con unas características impresionantes, ya se habla de hecho que estaba buscando salir cedido y bueno, hoy Hendrik el remate fortísimo que ha metido, creo que nos da una interesante alternativa de poder entender a dónde puede llegar esto con Hendrik. Así que bueno, muchachos, yo espero que hayan disfrutado de este partido, de este video y todas esas cosas. Lo de siempre, háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.